Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida. En nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse al taller experto en diversidad e inclusión, gracias a la colaboración y alianza con Manpower Group. Antes de iniciar, les vamos a pedir alguna colaboración para que ustedes mantengamos la calidad de este taller. Les invitamos a presentarse a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización, ciudad, desde donde se están conectando. Si su usuario no aparece con su nombre, ¿verdad? De repente se conectaron desde algún dispositivo, les pedimos que por favor se renombren con su nombre, apellido y empresa a la par, ¿verdad? Porque es importante que vayamos identificando los nombres y empresas que hoy están participando. También es importante desactivar sus micrófonos mientras la expositora está hablando y abrirlo al momento de participar. Puede usted mantener la cámara encendida si gusta y utilizar el chat para hacer sus preguntas o comentarios. Igualmente utilizar el icono de levantar la mano en caso de desear participación verbal. También pues para visualizar mejor al expositor puede usted utilizar la vista del expositor en la esquina superior derecha, ¿verdad? Y ahí usted puede seleccionar seguir a la vista del anfitrión, ¿verdad? O quien está hablando. Este webinar está siendo grabado para también uso básicamente de los participantes de este curso, para que ustedes puedan repasar posteriormente algún tema de interés. Les recordamos que este curso, o este taller, mejor dicho, son 3 sesiones. Es importante la asistencia a cada una de las sesiones para poder obtener su diploma de participación. Las fechas son, pues iniciamos el día de hoy, 9 de junio, y 16 y 23. Son todos los siguientes 3 jueves de este mes, ¿verdad? 9, 16 y 23, así que requerimos que por favor la asistencia pues sea continua. Para ampliar sobre este importante tema sobre diversidad e inclusión, tengo el agrado de presentarles a Catalina Fernández Correa. Ella es ingeniera en administración de empresas con mención en finanzas, diplomada en estudios interdisciplinarios de las mujeres con perspectiva de género y está certificada en diversidad e inclusión por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesional con 6 años de experiencia en el área de recursos humanos, particularmente en desarrollo organizacional, donde focalizó su expertise en diversidad e inclusión. Adicionalmente, es relatora de charlas de equidad de género y prevención de violencia contra las mujeres en las escuelas de riesgo social y campamentos, logrando así intervenir mediante la sensibilización en espacios de mayor vulnerabilidad. Le damos entonces la bienvenida a Catalina Fernández, que nos acompaña en esta primera sesión del taller. Bienvenida, Catalina, y gracias a todos por conectarse hoy. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Elena. Muchas gracias por la invitación y en el fondo poder tener la oportunidad de poder compartir esta par de horas con ustedes en Honduras. Yo estoy en Chile actualmente, así que para mí es tremendamente importante poder atravesar la frontera y poder conversar de estos temas tan importantes como es la diversidad y la inclusión como un pilar estratégico, ¿no? Dentro de las organizaciones para poder entender mejor a las personas que trabajan con nosotros y nosotras y poder en el fondo generar mayor retención de talento, mayor bienestar y atraer un talento que hoy día está muy quisquilloso en cómo elegir las empresas y en lo que se preocupan, ¿no? Me encantaría poder conocerlos a todas una por una, a todos y a todos, porque vi que había un par de hombres también conectados, pero lamentablemente si empiezo a preguntar de qué empresas son, no vamos a tener el tiempo, pero me voy a dedicar a leer el chat. Les voy a pedir que me confirmen si ven la presentación bien, si está todo ok, para poder iniciar. Súper. Entonces, quiero partir haciéndoles esta pregunta, porque me gustaría saber, a grosso modo, ¿qué es para ustedes la diversidad y la inclusión? No tiene por qué ser solo a nivel organizacional, ¿no? Quiero saber qué es lo que ustedes piensan sobre esta temática, por lo que les pido que puedan, por favor, escanear este código QR, los va a llevar a un Menti, y si no tienen la posibilidad de hacerlo a través de un celular,
se los voy a pegar también el link en el chat para que también puedan acceder vía computador. Les voy a dar 3 minutitos para que puedan contestar con 2 o 3 palabras basta, para que no se preocupen, y en un ratito más, cuando ya estén todas o la gran mayoría, vamos a revisar este Menti para dar puntapié inicial a esta gran conversación de hoy día. Ahí vamos viendo cómo van apareciendo las respuestas. Vamos a dar 1 minuto más y empiezo la charla. ¿No? Aquí podemos ver que algunas personas han puesto igualdad, oportunidad, respeto, equidad, muchas igualdades de oportunidades, escuchar la no discriminación, valorar tolerancia, libertad, normalidad, tomar en cuenta, humanidad, variedad, pluralidad, tolerancia, derechos, involucrar, necesidad. Súper. Bueno, vemos que la gran mayoría habla mucho de empatía, ¿no? De una diversidad cultural bastante importante, de una aceptación hacia el otro, la otra, de poder escuchar. La gran mayoría es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Como libertad, innovación, aceptemos, aceptación, varias oportunidades, amor al prójimo. O sea, en general habla mucho de una cómo yo me relaciono y me vinculo con el otro, ¿no? Desde un lugar seguro, desde un lugar de respeto, desde un lugar de oportunidades, de equidad, de igualdad, de manera horizontal, y es muy bonito. Así que esto lo voy a guardar, les agradezco su respuesta, lo voy a guardar para que al final de la sesión nos podamos sacar una foto con este icono que es tan lindo, ¿no? Que un poco habla de lo que hoy día queremos impartir dentro de las organizaciones. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a continuar con esto. Y a mí me gusta mucho usar esta frase que la dice Brenda Myers, la VP de Inclusion Strategy de Netflix, que dice, diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Quiero que la piensen, dejárselas ahí, porque en el fondo es muy fácil invitar a todos y a todas a una fiesta, ¿no? Vamos a tener un montón de personas, pero si el objetivo de la fiesta era bailar, y tú vas y te dejan a un lado parada, no te están incluyendo. Hicieron un primer paso de hacerte parte del espacio, pero si no te sacan a bailar, no te hacen parte de la actividad. Me encanta pensar la diversidad de esa forma, para que podamos empezar a entender cuáles son los conceptos de diversidad e inclusión al interior de las empresas. Entonces, cuando hablamos de diversidad corporativa, ¿qué es lo que queremos apuntar? Se trata para el funcionamiento óptimo de una empresa. Con frecuencia, trata de cuantificarse estableciendo categorías por género, edad, discapacidad, raza y etc. Sin embargo, es más difícil de contabilizar cuando se eliminan estas etiquetas y se pone foco en lo importante, en los conocimientos, en la experiencia, en los valores, en las actitudes y genuidad de las personas. Estas últimas cualidades son más intangibles y menos cuantificables, pero son las que en verdad conforman la verdadera diversidad, y es la que realmente debiese ser el puntapié más importante para las empresas, porque nosotros debiésemos poder eliminar todas las etiquetas y solo ver seres humanos, ¿no? Seres humanos que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que tienen valores, que tienen actitud, y que tienen todo un talento a desarrollar, ¿no? Para poder de este talento sacar lo máximo y el mejor potencial de cada uno. Pero, si vemos esto solamente
no vamos a poder tener finalmente lo que tanto queremos, ¿no? De toda esta diversidad, poder esta diversidad hacerla una y realizar una inclusión. Entonces, si la diversidad en sí misma no tiene valor, es porque la riqueza de la diversidad la proporciona la inclusión. Por eso es la primera frase, ¿no? Diversidad es invitarte a la fiesta, inclusión es sacarte a bailar. Porque si solo dejáramos un mundo diverso, pero no aplicáramos la inclusión, segregaríamos por grupo, ¿no? Empezaríamos a poner pequeñas cajitas todos los tipos de diversidad que pueden existir, ¿no? Y para definir lo que es la inclusión, me gusta mucho usar este concepto de que es un elemento empresarial nuevamente estratégico que se refiere a la capacidad de gestionar e integrar las diferencias individuales en un equipo de trabajo, promoviendo la diversidad de talentos, experiencias e identidades, posibilitando que cada profesional se sienta único, pero que al mismo tiempo identificado con el grupo al que pertenece. Entonces, cuando hablamos de inclusión, es el paso que va adelante de la diversidad. Y me gusta mucho esta ecuación que está a un costado, que dice que la inclusión es igual al sentimiento de pertenencia al grupo, pero también la posibilidad de ser uno mismo y sentirse único y única, ¿no? Entonces, cuando se produce la real inclusión, cuando nos sentimos parte del equipo, nos identificamos con la visión general de la empresa, pero también conservamos nuestra identidad y los valores que nos convierten en únicos. Porque en el fondo, uno cuando está en un ambiente empresarial, tiene que, obviamente, cuidar un espacio a nivel organizacional, ¿no? Yo no estoy en mi casa, no estoy en la calle, etcétera. Yo sé que tengo que tener un vínculo con mi trabajo, pero qué importante que este vínculo con mi trabajo sea siendo yo mismo, teniendo o misma, teniendo la oportunidad de sacar mi máximo potencial y que eso además me genere el engagement, ¿no? Que me genere el sentido de pertenencia, que yo me sienta parte del equipo y que en el fondo sienta que me toman en cuenta por mi talento, que propulsan a sacar el máximo potencial indistintamente de que cómo yo pueda parecer, ser, creer o desarrollarme en el día a día, ¿no? Y si practicamos la inclusión más no la exclusión, que vamos a ver las dos definiciones, podemos ver que hay un proceso para llegar a esto, ¿no? Entonces, volvemos a insistir en que la inclusión se produce cuando el profesional se siente único y valorado y al mismo tiempo parte fundamental del equipo al que pertenece, ¿no? Y lo contrario de todo esto es la exclusión, que es cuando la persona no se siente único y valorado y al mismo tiempo no se siente parte fundamental al equipo que pertenece, ¿no? Y ¿qué pasa cuando una de estas cosas falla o no se logra la inclusión por completo? Tenemos dos posibilidades de escenario. Tenemos que se produzca la asimilación, que es cuando el profesional se siente parte del equipo, pero a costa de suprimir o neutralizar su genuidad, en pro del pensamiento y la cultura dominante, ¿no? O puede producir también la diferenciación, que es cuando los profesionales no se sienten integrados en un equipo, pero sí se sienten valorados por talento y capacidades que les convierten en únicos. Acá siempre hago una diferencia y hago una pausa, porque en el fondo, para lograr el 100% de inclusión es un tremendo camino a recorrer, es largo, y me atrevería a asegurar que hoy día a nivel empresarial o a nivel organizacional no hay ninguna empresa que lo tenga en todos los ámbitos logrado al 100%. Sé que hay muchas empresas que están trabajando hoy en una inclusión diversa y con un trabajo hoy día profundo, pero por lo general están todas logrando niveles de asimilación, de diferenciación, de poder entender a las personas que trabajan en las organizaciones, de poder entender sus motivaciones, de poder entender quiénes son, qué es lo que piensan, cómo se logran llevar al siguiente nivel, ¿no? A sacar lo mejor de cada uno. Entonces, dentro de este proceso organizacional, cuando hablamos de gestión por competencias, cuando hablamos de Fourbox, de talento, etcétera, es navegar por un mundo, un camino que va a pasar por la asimilación, por la diferenciación, para finalmente, cuando logramos la madurez organizacional en un 100% de inclusión, se produce que las personas se sienten parte, se sienten respetadas, se sienten valoradas y se sienten con la oportunidad de desarrollarse,
¿no? Con la oportunidad y agarran esta oportunidad. Y es ahí cuando dentro de las empresas se produce una real inclusión a través de la aceptación de la diversidad de las personas que trabajan dentro de las organizaciones. Y acá hay un Forbox que me gusta mucho mostrar y explicar, porque es qué pasa cuando hacen match un bajo sentimiento de unicidad o de sentirse único o única con un sentimiento de pertenencia baja. Se produce la exclusión. No existe sentimiento de pertenencia al grupo ni valoración individual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un bajo sentimiento de sentirme único, pero hay un alto sentimiento de pertenencia? Es ahí cuando se produce la asimilación. Entonces, existe sentimiento de pertenencia, pero solo cuando se suprimen las diferencias individuales en pro del pensamiento y cultura dominante, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tengo un alto sentimiento de ser único, pero un bajo sentimiento de pertenecer? Se produce la diferenciación, que es cuando el profesional no está integrado en el equipo, pero sí se valoran sus atributos y talentos únicos para alcanzar la misión empresarial. Y cuando tenemos alto sentimiento de sentirse único o única, y tenemos un alto sentimiento de pertenencia a la organización, se produce una inclusión, ¿no? Hace match ideal. Por eso les contaba que el proceso para poder llegar a los dos niveles de alto, ¿no? También uno pasa por la asimilación y por la diferenciación, tratando de estabilizar y finalmente logrando poder generar este cambio de cultura que llegue a la inclusión total. ¿Y por qué creen ustedes que se produce esto, no? ¿Por qué creen que no siempre las personas pueden sentirse parte, pueden en el fondo ser quien quieran ser o quienes se sientan, ¿no? Y que se sientan únicos, respetados y valorados en la diversidad? Esto responde netamente a que todos y todas nacemos, nos desarrollamos, pasamos por esta etapa de construcción de autoestima, de ver referentes, etc. Y se nos producen sesgos inconscientes con los cuales vamos creciendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Incluso en la etapa de adultez. Y cuando hablo de sesgo inconsciente o implícito, me refiero a que son asociaciones mentales que no son intencionales y son automáticas basadas en género, clase, raza, etnia, creencia religiosa y otros rasgos similares, ¿no? Esto lo define la OIT en el año 2017. Y además, este también es conocido como un sesgo implícito o prejuicio inconsciente, como también es una suposición, como una creencia o actitud adquirida que existe en el subconsciente. O sea, no es que es algo con lo que yo realmente lo medite, lo estudie antes para sentirlo, pensarlo, sino que es algo que está al interior mío, ¿no? Que es algo que lo veo y no lo puedo evitar porque es algo que tengo intrínseco. Todo el mundo tiene sesgo y los utiliza como atajos mentales para procesar la información rápido, porque en el fondo llega a mi cerebro la imagen, la persona o la situación en sí, y esto lo proceso automáticamente y voy a la memoria, ¿no? A la emoción, apelo a la emoción inconsciente. Y existen 6 tipos de sesgo. El primero es el sesgo de similitud. Por ejemplo, estoy en una reunión o entrevistando a alguien, no, estuvimos de acuerdo en todo, así que estoy seguro que va a ser un tremendo profesional o una tremenda profesional. Si no hemos en el fondo establecido ningún tipo de vínculo, no hemos hecho análisis de correo, y si solamente estoy sesgándome en que como me dio la razón en todo y estuvimos de acuerdo en todo, va a ser una gran profesional o un gran profesional, ¿no? Los sesgos de edad. Cuando vamos al médico, por ejemplo, y llega un médico muy joven o una doctora muy joven y nos dice como, oh, ¿qué tanta experiencia tendrá o qué tan bueno será a nivel de calidad de médico o doctora, ¿no? Está también el sesgo efecto de anclaje. Este es cuando uno enjuicia o uno ve, por ejemplo, una persona mal vestida, como mal vestida para ti, ¿no? Una mujer quizás con una pollera, una falda muy corta, o muchos que escote en el ámbito del trabajo, y dice, no sé qué tan buen profesional o profesional será ella o él, ¿no?
Eso se llama efecto de anclaje, porque yo me baso en la apariencia física y me anclo en eso para emitir, por ejemplo, un juicio sobre la calidad de profesional que es esta persona. Están los sesgos de proximidad, fuimos a la misma universidad, por lo que de seguro es una tremenda profesional. Están los sesgos de confirmación, yo te dije que era así. Yo te digo que esto realmente va a funcionar de esta manera, ¿no? ¿En basado en qué? En lo que siento, en algo que me pareció que es así, lo presiento. Y está el metasesgo, cuando las personas dicen, yo no tengo ningún sesgo. No tengo ningún sesgo, estoy totalmente lejos de sesgo, y eso lamentablemente es imposible, porque es algo con lo que nosotros nacemos y algo implícito al interior de nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, como todos los seres humanos nacen con sesgo inconsciente, esto también lo lleva a dos tipos de juicios que uno hace, ¿no? Nacen los prejuicios a raíz de estos sesgos, como yo les decía, no está vestida o vestido como me parece, o de la forma que encuentro que sea adecuado, por lo tanto, prejuicio debe ser un mal profesional o una mala profesional. Estereotipo lo meto en la cajita de lo que yo entendería que esa persona debiese hacer, ¿no? Entonces, cuando vamos a la definición dura, cuando hablamos de prejuicio, el prejuicio es una idea o una opinión preconcebida, generalmente negativa, respecto de alguien o algo, es decir, un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad directamente. Los prejuicios forman parte de los procesos mentales inconscientes del ser humano que modifican subjetivamente su capacidad de percibir la realidad, ¿no? Y cuando hablamos de estereotipos, son patrones sociales previos que paradójicamente cumplen al mismo tiempo un papel importante en las organizaciones o en la organización de la humanidad en categorías, ¿no? En el fondo es un deber ser. Los estereotipos son simplificaciones y generalizaciones que tienden a pensar a los individuos en la base en base a las colectividades, a lo que pertenecen en el lugar de su pensamiento, acciones y su personalidad individual, ¿no? Antiguamente se decían que las mujeres no podían ser CEO, no podían liderar departamentos, y que por lo general las mujeres debían quedarse en la casa a cargo de la crianza o del cuidado doméstico, o había muchas mujeres secretarias. Eso es un estereotipo por género, ¿no? Era un prejuicio hacia la mujer, y era un estereotipo donde yo metía a las mujeres dentro de estas cajitas del deber ser y de lo que se esperaba de las mujeres, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? Les voy a compartir un video para que lo vean, es cortito, para explicar después cuál es la consecuencia si yo no trabajo tanto en mi sesgo como en mi prejuicio y dentro de lo que son los estereotipos. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, pues lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo.
Bueno, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Hondo, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. Bueno, es un tremendo video. A mí siempre me da risa cuando en el fondo entran las personas y las caras quedan totalmente sorprendidos y sorprendidas como, "Ay, ¿por qué dije esto?" Y se complican enteros y enteras, ¿no? Sobre todo la persona que es mayor, así como, ay, y queda como muy intimidado. Y bueno, eso pasa cuando no trabajamos en nuestros sesgos, que, insisto, es algo totalmente natural, es algo que a todos y a todas nos pasan. A mí hasta el día de hoy me pasa muchísimo, trato de tenerlo de manera consciente, porque trabajo con recursos humanos y trato de trabajar en ellos, ¿no? En mí, a mi modo personal, aplican muchos sesgos, muchos prejuicios, incluso algunos estereotipos. ¿Por qué? Porque tengo 33 años y soy mamá de 3 niños, o sea, 2 niñas y un niño, que tienen 9, 7 y 6, ¿no? Entonces, han aplicado sesgos, prejuicios, estereotipos en mí desde, es muy chica para liderar un área, tendrá la expertise en esto, debe ser muy revolucionaria porque es media millennial, entonces es media activista, o incluso han dicho como, yo creo que por los 3 niños no va a poder combinar, ¿no? Pero siempre se resuelve cuando me conocen un poco más y vamos derrocando estos sesgos, ¿no? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es algo totalmente normal que pasa en el día a día y que uno tiene que empezar a cuestionarse cuando estas vocecitas o estas como asimilaciones pasan, porque finalmente, más allá de porque tenemos que hacerlo, es porque indirectamente podemos causarle un daño a alguien, ¿no? Y post pandemia yo creo que todos hemos vivido una nueva forma de poder generar estos vínculos, ¿no? Vínculos más sanos, donde ojalá podamos establecer unos vínculos más horizontales con todo el mundo y evitemos hacerle daño al otro, ¿no? Pero, además de esto, también, si no trabajamos, caemos en una discriminación arbitraria que es gravísima y está tipificada como dentro de los abusos laborales que se pueden alegar, ¿no? Cuando hablamos de discriminación arbitraria, le puse la definición tal cual que encontré para Honduras, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuado por el Estado, agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales, establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o a la falta de ella, el sexo, la maternidad, a la lactancia materna, al amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, el estado civil, la edad, la afiliación, la presencia personal, enfermedad o discapacidad. O sea, en el fondo, si nosotros no trabajamos en lo que son nuestros sesgos inconscientes, ¿no? Nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, finalmente vamos a caer en una discriminación. Y lo que busca el pilar de diversidad e inclusión al interior de las organizaciones es justamente evitar toda discriminación, toda exclusión y generar una cultura mucho más horizontal, una cultura donde todos y todas tengan cabida y puedan alcanzar y tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, ¿no? Mediante la inclusión. Entonces, ¿qué pasaría
si todas nosotras, y ustedes que están hoy día conmigo, nos atreviéramos a romper estos estereotipos, nos atreviéramos a salir de esta cajita en la cual nos hemos ido construyendo porque tiene un efecto cultural, sociocultural, que nos han ido enseñando a comportarnos de cierta manera, tanto hombres como mujeres, a esperar ciertas cosas de otros y otras, y finalmente a pensar qué debiese hacer un otro, sin darse el tiempo de conocer cuáles son sus motivaciones, ¿no? Y ustedes como encargados, gerentes, jefaturas de recursos humanos, que tienen que tener súper claro que el foco tiene que estar en las personas, con su equipo de trabajo tienen que ser súper minuciosos en que ellos tengan y ellas tengan las herramientas necesarias para poder salir de esta cajita y decir, ok, ¿cómo yo trabajo para poder establecer una cultura de diversidad e inclusión, pero que realmente aplique la inclusión y que realmente no solo quede en papel lo de las políticas y prácticas, la declaración de compromiso con la inclusión, sino que en el día a día, con pequeñas modificaciones entre los vínculos entre las personas, podamos generar un espacio seguro, un espacio de mucha equidad, ¿no? Y donde todos y todas se sientan parte de esto. Porque ¿qué pasa cuando la gente se siente parte y aumenta el nivel de engagement corporativo? Las personas rinden en el trabajo mucho mejor, viéndolos fríamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son felices haciendo lo que hacen, porque pueden desarrollarse y no tienen que esconderse, ¿no? Tanto mujeres, etnias, etc. No solamente cuando hablo de esconderse, no hablo de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Hablo solamente de las personas, que puedan ser quienes son y puedan tener las mismas oportunidades y acceso a ellas. ¿Y qué pasa cuando nos atrevemos a salir de esta cajita? Podemos entonces entender que en el pilar estratégico de la diversidad y la inclusión existen pilares, ¿no? Grupos de afinidades, los cuales son las generaciones, la interculturalidad, donde caen todo lo que es las etnias, razas y religión, la comunidad LGTBIQ+, todo lo que es personas con discapacidad y la equidad de género. Hoy en particular, en esta sesión, nos vamos a focalizar en tres: en equidad de género, en generaciones y en personas con discapacidad. Y para dar puntapié inicial, les quiero hacer un acertijo. Un padre y su hijo viajan en auto y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita ser operado de emergencia. Debido a la gravedad de su herida, deciden llamar a una eminencia médica. Pero cuando el doctor entra al pabellón, dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Voy a dar un minuto para que puedan contestarlos a través del chat y yo los pueda leer. ¿Cómo creen ustedes que se explica que el doctor que entró a la sala no puede operarlo porque es su hijo? Contéstenme en el chat. Lo primero que se les venga a la cabeza, no lo piensen. Tengo el chat abierto. Ok, súper. Bueno, las dos respuestas que dieron son las dos respuestas que más en el fondo utilizan. Por un lado, a mí personalmente, con la primera vez que lo vi, dije, ah, es una pareja homosexual, ¿no? Pero nunca me cuestioné, que les aplaudo y los felicito, el lenguaje, en lengua de señas, el aplauso es así. Así que los y las aplaudo de las personas que la gran mayoría, el primero en contestar fue un hombre, creo, y dijo que era la madre, porque muchas veces estos sesgos y estos prejuicios que estábamos hablando, al leer doctor o eminencia médica, no nos llevamos a que una eminencia médica o un doctor puede ser una mujer, ¿no? Entonces ahí también hago una detención en que el lenguaje crea realidades. Por eso es muy importante usar un lenguaje donde incluyamos a todos y todas, ¿no? Así que a las personas que dijeron que era la madre, los y las aplaudo.
en lengua de señas, y a las personas que dijeron que era una pareja homosexual o que era adoptado, son respuestas que muchas veces lo dan, y a mí particularmente, lo primero que cuando me lo expusieron fue como, ya, ok, son gays, ¿no? Así que bien, muchas gracias por contestar. Háganlo ustedes también con sus equipos, con sus organizaciones, porque es muy divertido ver, ¿no? Da mucho gusto, todavía no me ha pasado, cuando en una charla o algo todos contestan que es la madre, es como, oh, qué bueno, pero no, todavía no me pasa, pero hoy día me sorprendió mucho que la gran mayoría contestó en la madre y la otra mitad contestó que eran homosexuales, ¿no? Para esto les quiero mostrar un video, porque vamos a empezar a hablar de lo que es la equidad de género, ¿no? Y para empezar a hablar de equidad de género, vamos a volver a entender qué son los roles de género, ¿no? Porque justamente este acertijo tiene mucho que ver con eso, con la percepción de una impidencia médica, porque automáticamente un grupo importante de personas lo asocia a un hombre, o cuando digo doctor, también lo asocian a nombre, y por qué no automáticamente dice, bueno, es que la mamá, ¿no? El lenguaje crea realidades y también nos lleva a tener roles de género definidos, esperados y predeterminados. Y cuando hablamos de roles de género, hablamos de, son las funciones o labores que se crean propias del hombre y las mujeres en su sociedad, ¿no? Por ejemplo, que el hombre es proveedor y la mujer que es la que se encarga de la crianza, ¿no? Y en esta foto está súper gráfico lo que son los roles de género, que finalmente son estereotipos, ¿no? Que el hombre es el proveedor, el hombre es el que trabaja, es el que más habla, el que va a la oficina, la mujer tiene que verse en un rol de casa, de hacer el aseo, mucho más sentimental y preocuparse de la comida y los niños y las niñas, ¿no? Por mucho que suene muy obvio que esto ya no pasa, créanme que a nivel mundial los roles de género aún están determinados por un 42% de las personas que contestan la encuesta anual de la ONU. Entonces, por mucho que nosotras y nosotros que trabajamos en recursos humanos cada vez se nos hace más lejano esto, aún existe roles de género muy marcados en la sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los roles de género impactan en nuestros niños y niños? En la construcción de la autoestima, en la carencia de referentes para que nuestros niños y niñas puedan soñar con un futuro brillante, ¿no? Porque yo siempre tomo la frase de una autora acá en Chile que dice que los niños no son el futuro, los niños son el presente y los adultos del futuro, ¿no? Entonces desde ahí, cuando nosotros seguimos perpetuando los roles de género, finalmente le cortamos las alas a nuestros niños, niñas y adolescentes para que busquen otro tipo de referentes y no solo estos referentes de roles, ¿no? Les voy a dejar un video ahora para que veamos las consecuencias, ¿no? Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe when by age 7 we're more likely to think that boys are smarter than us? That's ridiculous. When we are 3 times less likely to be given a science-related toy, that's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Es un video que a mí me emociona mucho porque siempre pienso qué va a pasar si nosotros y nosotras seguimos perpetuando los estereotipos y los roles de género a nivel
diaria, ¿no? En nuestra vida personal como profesional, porque nosotros hoy día, a nosotros nos toca una misión que es bien clara, que es recursos humanos, que es la gestión de personas, que es el desarrollo de talento, que es la preocupación del bienestar de las personas y que puedan en el fondo desarrollarse, que lo he dicho, yo creo que desarrollo de personas 20 veces a lo largo de esta charla. Pero siempre me pongo a pensar, ¿no? Si esto también yo lo aplico en mi casa y trato de impulsar a que mis hijos y mis hijas tengan las mismas oportunidades y crean realmente que puedan ser lo que ellas quieran ser, es muy difícil si la sociedad no me acompaña, ¿no? Es muy difícil si la sociedad y nosotros mismos, como mamás, papás, cuidadores, tíos, abuelos, y, hermanos, etcétera, no rompemos este estereotipo. O sea, en este video decía que los papás buscan 2 veces más qué puede ser mi hijo cuando grande, ¿no? Y si vemos los supermercados o vemos las publicidades, todavía seguimos en juguetes para niñas y juguetes para niños. Seguimos viendo que las niñas les siguen regalando objetos de casa, que está muy bien, está perfecto. Si la niña quiere jugar a la cocinita o quiere jugar a la mesa, está muy bien, pero que no sea lo único que le regalen, ¿no? Y que al niño varón también le den la oportunidad de poder jugar con esto, que pueda explorar, ¿no? Eso no le va a pasar nada en su creación de la autoestima, sino que va a entender que no van a haber diferencias. O sea, como decía el video, la brecha de género empieza a existir entre los 5 y los 6 años. La revista Science hizo un estudio en distintos kindergarten, no sé cómo lo dirán en Honduras, pero la etapa como de kinder, que es antes de primera básica, ahí si me pueden ayudar sería ideal, que es entre los 5 y los 6 años, hicieron estudios en varias salas de clase y efectivamente comprobaron que mientras tenían 5 años, jugaban a la par, no había ningún tipo de problema. Pero al llegar a los 6, se producía automáticamente una brecha entre las niñitas y los niñitos, y las niñitas terminaban siendo mucho, la percepción de ellas mismas eran que eran mucho menos inteligentes que los hombres, y que los hombres eran very, very smart, ¿no? Muy, muy inteligentes. Y eso se produce por lo que ven alrededor, ¿no? Por los referentes. Y antes de pasar a lo que es techo de cristal que se produce entre las organizaciones, a través de todo lo que estoy conversando hoy día, ¿no? Con la percepción, con la falta de referentes, también acá hago un puntapié y hago un doble clic, que lo que ha pasado en pandemia, con el acceso de las personas que tienen la oportunidad de tener acceso a las redes sociales, la construcción de referentes de los niños, niñas y adolescentes hoy día está tremendamente como fluo, ¿no? Porque están teniendo un acceso a internet y a ver muchos videos de cuerpos perfectos, de imágenes perfectos, y de vamos a volver a retroceder porque apuntan nuevamente a estas modelos de Victoria's Secret. Antiguamente en mi época era eso, hoy día está todo lo que son fenómenos de reality, que hay mucho trending en TikTok, hay mucho Instagram donde tienen los hashtags, etc. Y los niños y niñas adolescentes están cayendo en esto, que no me malentiendan, si las niñas quieren ser supermodelos está perfecto, pero nuevamente que no sea lo único a que aspiran, ¿no? Que las oportunidades le lleguen de poder visualizar el plano general y que puedan elegir. Y los niños empiezan con una carga emocional tremendamente grande en la construcción de su autoestima. ¿Por qué? También empezamos a sobrecargar esto, y que el hermano sea el que contenga a la hermana, el hermano sea el que contenga la casa, que sea el macho alfa, ¿no? Y que no se permita ser sensible, ¿no? Y eso ha tenido un impacto tremendamente negativo en la construcción de la autoestima. O sea, si antes de la pandemia o del COVID o todo lo que ha pasado a nivel mundial, teníamos niñas y niñas con brechas generacionales que empezaban, perdón, brechas de género que comenzaban entre los 5 y los 6 años, hoy ya tenemos este problema que además se acentúa con todo el acceso a la información, con todo el acceso a internet, con la carencia y la falta de referentes, porque, como les repetía, las redes sociales son tremendamente mentirosas, hay 18.500 filtros que buscan la perfección, y eso lleva a una inseguridad tanto a los hombres como a las niñas. Y eso lleva también a una falta de referentes, y se vuelve a producir el bring up, ¿no?
Y dentro de este Dream Gap, cuando las mujeres logran insertarse dentro de las organizaciones, ya pasamos por desde los chiquititos, vamos construyendo, llegamos ya a la etapa de madurez para entrar a trabajar en organizaciones, hay un fenómeno que es tremendamente importante, que me imagino que la gran mayoría debe conocer, que es el techo de cristal, ¿no? Y cuando definimos el techo de cristal, es una barrera invisible que contra la que chocan las mujeres cuando intentan progresar en su carrera profesional, ¿no? Incluso cuando están igual o mejor calificados que sus compañeros, impidiéndoles así alcanzar altos cargos dentro de organizaciones privadas y públicas, ¿no? En el fondo es una barrera que se basa netamente en una discriminación arbitraria por género, ¿no? En un estereotipo de género y a través de un prejuicio. Y eso es tremendamente importante que empecemos a trabajarlo de manera consciente, de manera a que dejemos de estereotipar que si la mujer tiene entre 26 y 40, creo que es la edad, no sé cómo será en Honduras, les pido disculpas porque no encontré esa información, está en edad fértil, por lo tanto puede ser un tipo de problema. Hoy día hay niñas, hay mujeres que no quieren ser mamás, o si quieren ser mamás se las pueden arreglar de la mejor forma, eso no les va a impedir asumir grandes liderazgos, y si sí, que lo elija ella, ¿no? Y en eso hay que ser súper enfático en las políticas y prácticas, ¿no? Ojalá usar un lenguaje súper neutro cuando hablamos de oportunidades, así dejamos de lado todo lo que son los sesgos por género, y podemos ir avanzando en la construcción de una política donde empujemos a que las mujeres también sean referentes al interior de la organización, ¿no? Podemos crear ciertos sistemas de mentoring con las gerentas que existan o con los líderes, y después podemos hacer un match con los gerentes y con las gerentas para que en el fondo compartan experiencia y vayan desarrollándose en igualdad de oportunidades, y rompamos en el fondo la gran brecha del techo de cristal. Y cuando me invitaron a esta charla, estuve viendo números de Honduras, porque como yo soy de Chile, manejo al revés y al derecho ciertas cifras, y encontré esta foto que es del año 2019, pre-pandemia, ¿no? Donde en el fondo muestra la realidad en Honduras, ¿no? Que las jefaturas de hogar son lideradas por mujeres en un 33.5%, ¿no? De esas jefaturas de hogar, de esos hogares en el fondo, el 46.5 son hogares extensos, ¿no? Y el 31.5 son hogares monoparentales, ¿no? Y acá vamos a ver también al lado el ingreso promedio de las mujeres según el nivel educativo, ¿no? Cuando no tienen nivel educativo, tienen un ingreso de 2.533, cuando solo tienen la educación primaria, son 3.617, cuando tienen en el fondo educación secundaria, llegan a 6.390, y cuando ya tienen en el fondo educación universitaria incluso, mantienen el mismo sueldo que estuvieron en educación secundaria. Obviamente que sabemos que hay excepciones a la regla, pero ese es el promedio de una mujer en Honduras, ¿no? ¿Y cuáles son las grandes ocupaciones y empleo que tienen las mujeres hoy día en su país? Es el 36% de las trabajadoras de los servicios, el 36% ocupan trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercado, ¿no? El 19% ocupaciones elementales, y el 15.3% de las mujeres son oficiales, operarias, artesanas de artes, mecánicas y de otros oficios, ¿no? Y cuando vemos todo lo que es el subempleo, el 16.27% de las mujeres se encuentran en un subempleo, ¿no? Visible, que además es visible. Pero cuando hablamos de los subempleos invisibles, llegamos a un índice de un 39.06%, ¿no? Empleos son labores de domésticas y de cuidado, ¿no? Y eso es tremendamente alto, porque son finalmente lo que influye en la economía, en el Producto Interno Bruto de cada país, y lo que sostiene un poco el desarrollo, ¿no? Entonces, son cifras bastante impactantes, tienen una gran responsabilidad en seguir trabajando para derrocar y dar vueltas. Es un camino largo, y más con los números desalentadores que salieron de la ONU, donde dijeron que habíamos retrocedido en 130 años para disminuir la brecha salarial de género. Es un cambio de cultura tremendamente lento, que produce mucha reticencia, porque hay muchos estereotipos asociados a lo que es la equidad de género, pero sin duda es un tremendo paso a dar al interior de las organizaciones. Y sobre todo con estas cifras, ¿no? Ojalá pueda ir avanzando en mejores
ingresos y en mejores ocupaciones, ¿no? En posiciones de liderazgo y en empleos que en el fondo puedan entregar oportunidades de desarrollo, si es que las mujeres lo quieren así también, ¿no? Y acá también siempre me hacen una pregunta de por qué trabajar una política robusta de empoderamiento femenino entre las organizaciones, ¿no? Y esto lo saqué de la definición de ODS, número 5, del pacto global que también firmó Honduras con la ONU, que es lo que se espera para el 2030, ¿no? Y acá dice muy claro que las empresas juegan un rol clave en este sentido, debiendo adoptar a nivel interno políticas y procedimientos para garantizar los mismos derechos y oportunidades laborales a las mujeres e invirtiendo a nivel externo en programas de empoderamiento económico a las mujeres y a las niñas, porque las niñas son el presente y las adultas del futuro, ¿no? Fomentando así el crecimiento económico y el desarrollo social. Además, cuando se trata de avanzar en igualdad de género, las organizaciones tienen un papel importante que desempeñar y mucho que ganar. Las empresas con un nivel alto de mujeres en su equipo ejecutivo tienen más de un 21% más de probabilidades de registrar ganancias superiores al promedio de las empresas con niveles más bajos. Entiendo que esta presentación se la van a compartir y les dejé un link para que hagan clic y puedan ver más cifras y puedan llevarlo a Honduras propiamente tal, ¿no? Pero sabemos que la equidad de género traspasa muchos números y se traduce en una crisis que es aún más profunda, que tiene que ver con toda la violencia de género, ¿no? Tenemos distintas formas de violencia de género. No voy a ahondar mucho en esto, pero me parecía muy importante también porque va de la mano con la construcción de políticas que aseguran espacios seguros para que las mujeres se puedan desarrollar, ¿no? Tenemos las que son visibles y las que son invisibles, y tenemos las que son de forma explícita y las que son de forma sutiles. Y ahí yo hago siempre énfasis que son igual de peligrosas que las que se ven, ¿no? Porque las que son visibles es el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, el amenazar, el gritar, el insultar, ¿no? Son violencias a que todos y todas decimos, no, ya esto no está bien y lo sabemos, ¿no? Pero también hay otro tipo de violencias de género que son humillar, despreciar, culpabilizar, chantaje emocional, ignorar y desvalorizar, que son tremendamente preocupantes y que son formas hasta ahí explícitas y que ya hoy día entiendo por las reuniones previas que ya tenemos una cierta conciencia y vamos entendiendo que humillar para tener algo en la oficina no es como la forma hoy día. Humillar para que tenga un mejor rendimiento ya no se está aceptando y las personas son conscientes de esto. El chantaje emocional o culpabilizarse, sentir a la otra mal por algo, tampoco es la forma. Pero acá también hay uno que es tremendamente peligroso, que son tipos de violencia de género, que son las formas sutiles o más bien llamada la violencia simbólica, ¿no? Que es todo este humor sexista, las personas controladores, la publicidad sexista. No le quise poner imágenes porque la verdad dije, ¿para qué vamos a entrar en este tema? Pero todas estas imágenes de las mujeres en bikini con la botella de cerveza al lado, ¿no? La invisibilización, estoy en una reunión, simplemente te ignoro porque eres mujer, y me dirijo al hombre o varón que está frente mío y la toma de decisiones pasa por él, ¿no? El lenguaje sexista, seguir haciendo chistes machistas a través de WhatsApp, seguir haciendo chistes en las reuniones, ¿no? Con las mujeres. De hecho, hoy día en la mañana estábamos conversando con un compañero y me contaba que el otro día estaba en una reunión y una de las personas que trabaja con el cliente con el que estaba le tiró una broma a una colaboradora y le dijo, bueno, te invito a una cena romántica como para solucionar esto, ¿no? Fue como, no necesito esto, no necesito una cena romántica para poder solucionar este conflicto, tengo la madurez, mi desarrollo profesional es suficientemente alto para que podamos establecer esto en un contexto de oficina, ¿no? Y eso, aunque uno lo pueda creer tremendamente exagerado, el lenguaje crea realidad y finalmente sí cae en una violencia de género por un humor sexista, ¿no? Todo lo que la anulación y todas son estas formas sutiles del micromachismo que existen en esta sociedad que se ha visto automatizada y de manera sistemática. Entonces, ¿por qué también toco muy levemente la violencia de género? Porque dentro del pilar de diversidad e inclusión de equidad de género también tiene que haber una preocupación para poder asegurar espacios seguros de trabajo y donde también se haga un cambio cultural en estas formas sutiles en que nos vinculamos, ¿no? Y que esto esté
plasmado en la misma política y práctica y tengan canales de denuncia, pero también que se haga una sensibilización a nivel de jefatura, a nivel de colaboradores y colaboradoras, en cómo me relaciono y cómo creo generar el vínculo. Y también, ¿por qué? Porque hoy día tenemos, que también lo vamos a ver en la última parte de la presentación, muchas generaciones trabajando en las empresas, tenemos multigeneraciones, y hoy día las personas se fijan dónde quieren trabajar, cómo tiene que ser el lugar para trabajar, si tiene políticas y prácticas de diversidad e inclusión, y cuáles son un poco lo que le puede atraer, ¿no? Pero hoy día los millennials y los centennials están no eligiendo lugares de trabajo donde no se sientan cómodos, donde no tengan un horario flexible, que se lo vamos a ver un poco más allá, pero a su vez, donde si no es una empresa con políticas claras de diversidad e inclusión, lo están dejando, y hay citas que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Deciden no trabajar ahí y seguir adelante, porque su bienestar pasó a ser tanto más importante o igual de importante que el sueldo. Entonces, les hago una pregunta y quiero que vean este video para hacer la conclusión de la primera etapa, que es género. Buenos días. Les comunico que no quiero dirigir esta empresa si ustedes me consideran una cuota, un porcentaje. Yo quiero ser valorada por mi talento, porque el género no debe definir ni las profesiones ni las posiciones. Quiero también ganar lo mismo que un hombre y que no me midan en 90, 60, 90. No quiero morir cada día. Es una paliza, un abuso, ni liderar el paro, ni protagonizar los programas de conciliación de las empresas. No quiero que mi cuerpo sea mercancía para ningún negocio, ni que la precariedad, la pobreza y la vulnerabilidad tengan rostro de mujer. Que no me exijan ser buena madre, hija, esposa y trabajadora. Quiero poder elegir, que ser imperfecta sea algo normal. No quiero ver a los hombres en el bando contrario, pero quiero que la igualdad sea un valor para las empresas y un derecho a defender entre las personas que creemos en la diversidad y en el talento sin etiquetas. Si tengo que tapar mi rostro y ocultar mi identidad, yo no quiero dirigir esta empresa. Ahora es el momento. Ponle talento. Entonces, ¿por qué cierro con este video, la etapa de género? Porque es un video que muestra hoy día la atracción de talento y lo que piensan, ¿no? Que es tremendamente importante que dentro de los pilares de la diversidad e inclusión tengamos considerado el trabajar género y la igualdad de oportunidades para todos y todas, ¿no? No sé si tienen preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora. Y les invitamos a levantar su mano si ustedes lo desean, o también pueden hacerlo a través del chat. Voy a dejar de compartir un segundo para ver si... ¡Ay, no! Ahí, para ver si hay manos, porque si no, no veo. Vamos a ver, Blanca. dice, Blanca dice, ¿se puede medir la inclusión de género y cómo? Sí, se puede medir. Hay distintas formas, ¿no? Están todos los KPIs para poder ver cuál es el nivel de integración, ¿no?, de las mujeres, porque hay KPIs claros, que son la situación como demográfica de la empresa, ¿no? ¿Cuántas mujeres existen? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres de qué generación? ¿Cuántas mujeres están en posición de liderazgo versus todos los hombres? Pero hay un software que nosotros ocupamos mucho, que es un software que mide 3 grandes etapas, ¿no? La composición de la empresa, medimos las políticas y prácticas, y medimos la percepción, porque no sacamos nada teniendo estas dos brechas, estas dos prácticas impulsadas, ¿no?, que es como la medición en números, más la política y prácticas, y estas dos cosas no la percibe la persona que trabaja conmigo. Entonces, y a través de esto, tenemos resultados para ver qué tanto grado de equidad de género tenemos a nivel empresarial con estas 3 patitas, ¿no? Ahí, Perdón, Sara, ¿podrías repetir la última, Catalina, por favor? Era la percepción de las personas que trabajan contigo.
Es una encuesta. Okay. Se revisa composición empresarial, políticas y prácticas, y la tercera es la percepción. Percepción en general de los colaboradores, ¿verdad? De la empresa. Exacto. Exacto. Ok. ¿Y esta herramienta que ustedes utilizan es interna de Manpower? Sí. ¿O es una herramienta abierta? Ah, ok. No, sí, Una interna de Manpower. Pero a ver, siendo honestamente, entendiendo que Manpower vende todos estos servicios, todas las empresas debiesen poder desarrollar encuestas propias, ¿no? Y desde ahí hay muchas cosas, bibliografía, etcétera, que podemos basarnos para poder saber qué son las preguntas clave. Lo difícil es después interpretar todas estas cosas y generar el plan de acción, ¿no? Para poder, en el fondo, establecer qué medidas, o ver también dónde tengo que corregir. Porque, insisto, la equidad de género no solo se debe medir en composición de empresa, ¿no? Es tremendamente importante la percepción de las personas que trabajan con ustedes, para poder ver, ok, si soy 50 y 50 y tengo tonto, ¿por qué la gente no me está percibiendo como una empresa equitativa? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿En la comunicación? ¿Estoy haciendo planes de acción que llegan a las personas? ¿Estoy entregando políticas y prácticas que realmente fomenten una inclusión? ¿O solo está en el papel? ¿No? Excelente. Así que es súper importante. Sí, aquí nos dice también Sara, ¿qué actividades sugiere para aplicar la inclusión en una empresa? Nos pregunta. ¿La inclusión de género, Sara? ¿A eso te refieres? No sé si será la inclusión en general. No sé si Sara quisiera ampliar. En general. Bueno, la inclusión en general tiene que partir hablando de diversidad, ¿no? Yo siempre aconsejo que hagan muchos webinars, y no tan masivos, sino que ojalá esté un buen número, 50 personas, dependiendo del tamaño de empresa, ¿no? Donde sensibilicen en estos temas, estas distintas temáticas, ¿no? En temáticas de diversidad e inclusión, preguntando por qué es importante, demostrando por qué es importante, porque ¿qué pasa con esto? Cuando las personas ven que la empresa te está invitando a hablar de diversidad e inclusión, me digo, oh, mira tú qué interesante. Entonces, a la empresa le interesa saber que yo estoy bien, ¿no? Y que yo, en el fondo, puedo ser quien soy. Y ahí las mismas personas empiezan a empujar esto como propios sponsorship y agentes de igualdad, para que en conjunto con recursos humanos empiece a aperturarse esta diversidad, a reconocerse como una empresa diversa y a promover la inclusión, ¿no? Y empiezan también, ahí también empiezan las demandas. Demandas, me refiero a peticiones, ¿no? Y también sugiero muchas veces que por favor creen un comité de diversidad e inclusión, y que desde ahí salgan todas las iniciativas, los webinars, las charlas, intervenciones a nivel organizacional, intervenciones a nivel de jefatura, etc. Y el comité, como es por lo general compuesto por personas, no solamente por managers o gerentes y gerentas, a la gente le cae muy bien esto y logra querer ser parte, porque dice, es una iniciativa de recursos humanos, pero no solo de recursos humanos, también viene de mí, porque mis compañeros y mis compañeras que yo veo el día a día son parte de este comité, entienden lo que me pasa, entienden lo que vivimos, entonces van a querer también ser parte de esto. Entonces están las sensibilizaciones y los comités. Ok, es decir que entonces el comité de diversidad e inclusión puede ser conformado tanto por áreas, digamos, jefaturas u otros colaboradores que puedan integrarlo. ¿Hay alguna composición, algún alineamiento? Sí, yo siempre aconsejo, Elena, me está haciendo contar todos los secretos de la asesoría. Me van a retar. Okay. Ya. No. Siempre aconsejo que se cree un comité diverso. Suena súper como cliché, pero es verdad, siempre aconsejo que sea un comité diverso en todo sentido, en edad, porque así como nosotros los millennials, yo me considero super boomer, pero por edad califico en millennials, los millennials tenemos una forma de vista de lo que pasa hoy día, un punto de vista, las personas mayores tienen otro punto de vista, y es también importante tener como esa percepción, o sea, diversos en edad, diversos en posiciones, para que las personas en verdad no crean que esto viene como un lineamiento de la jefatura, ¿no? Sino que en el fondo viene como un impulso de las personas, como yo decía, y diverso en todos los sentidos. Para mí esos dos pilares generacionales y de puestos de trabajo son tremendamente claves. Vi la pregunta de Andrea, pero para poder avanzar,
en la PPT, porque ahora me quedan 45 minutos, me siento un poco por esta presión. Voy a terminar en media hora y vamos a dejar otros 15 minutos para seguir respondiendo las preguntas. ¿Les parece? Andrea, no se me va a perder tu Excelente. pregunta, porque me parece muy importante hablar de las empresas más chicas y son familiares. Sí, igualmente también invitamos a Catherine para que coloque la información, Catherine Molina de Manpower Honduras, para que, digamos, que si hay algún servicio específico, ¿verdad? Ya más especializado que De requiere. todas maneras. Ya ahí pues tienen el contacto de Manpower. Sí, de todas maneras. No, Catherine hasta hoy día no la vio. Bueno, no Sí, importa. por ahí está. Sí, no la busqué, no la busqué, no la vi. Pero sí, de todas maneras. Entonces, voy a volver a compartir. Y voy a ir con la discapacidad, ¿no? Que también es un tema tremendamente importante, del cual tenemos que hablar también, ¿no? Porque género está muy hoy día en la mesa, pero es tremendamente importante también que hablemos de la diversidad. Que las empresas miembros de la asociación ya tengan... Perdón, ¿hay alguien con el micrófono abierto? De hecho, por lo menos hay miembros que también me nos ayudan, gustaría por integrar. favor. Ahí. Ahí sí. Ahí. Pensé que me estaba hablando y que yo así como, oh. Ya, bueno. Disculpa. No importa, pasa mucho esto en la tecnología, y lo bonito de la tecnología es que puedo estar en Chile y ustedes están en Honduras y les puedo estar contando todas estas cosas. Entonces, volvemos a esto, para terminar rápidamente y después ir a sus preguntas y generar un espacio de conversación. Dentro del segundo pilar que vamos a tocar hoy día, dentro de esta sesión, está todo lo que es la discapacidad, todo lo que es las personas con discapacidad. Y en este sentido, hice una búsqueda y traté de buscar una definición que pudiese unirnos tanto de Chile con Honduras, y encontré que la mejor es la que define la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ella fue celebrada, la convención, por la ONU en el año 2006, y definió la discapacidad como el resultado de la interacción entre los déficits de las personas y las barreras de contexto, ya sean físicas o de actitud, ¿no? Es decir, la discapacidad se entiende como una realidad bio, psico y social, en la que influyen tanto los déficits de las personas como los obstáculos de su contexto. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas, CDPD, no apunta a definir la discapacidad en cuanto a tal, ¿no? Dando que lo considera como un concepto en constante evolución. Por este motivo, define que el concepto de persona con discapacidad, PCD, marcando una diferencia clara entre lo que se entiende por deficiencia y lo que se entiende por discapacidad. Son dos ideas que no son idénticas, ¿no? Y las deficiencias las define como físicas, intelectuales, sensoriales o psicosociales, son una característica, ¿no? O diversidad funcional de la persona, y no corresponden a la causante de la discapacidad, como un fenómeno en sí, porque la Convención dice que la discapacidad está creada por el contexto social, y que si la sociedad no tuviese esta discapacidad en no incluir a las personas con deficiencia, no habría tantas brechas para las personas con discapacidad. En ese sentido, les quiero contar un poco de las distintos tipos de barras de contexto, de barreras de contexto y la discapacidad. En la actualidad, el concepto de discapacidad mejor aceptado es el que también está propuesto por la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, y acá él considera que la discapacidad es un término genérico, como lo que dijimos anteriormente, que engloba las diferencias, las limitaciones de la actividad, contexto social, y las restricciones para la participación, contexto social. Además indica los aspectos negativos de cómo yo como persona interactúo con el contexto. O sea, yo como persona con una deficiencia, por ejemplo, a nivel física, y me encuentro en una silla de ruedas, no puedo y me veo limitada de transportarme por las calles porque no hay veredas lo suficientemente anchas y tendría que caminar por o sea, ir en mi silla de ruedas por la calle, ¿no? O no puedo subirme al transporte público porque el transporte público no está adaptado. Es el contexto que me lleva a generar una discapacidad, ¿no? Los factores contextuales, que son ambientales y personales, interactúan constantemente con las personas con discapacidad física. Por esto, el contexto es un determinante clave para poder definir la discapacidad, ya que en el fondo puede actuar como un facilitador,
¿no? Yo puedo hacer que la vida de las personas con discapacidad sea más fácil si yo adapto el entorno a ellas y no ellas tienen que adaptarse a mí, ¿no? En este sentido, las barreras de contexto son factores que obstaculizan la participación y el desarrollo de las personas. Y ahí volvemos a caer en que no hay una igualdad de oportunidades, hay prejuicios, hay estereotipos, hay sesgo inconsciente. Siempre esto se aplica a toda la diversidad. Por ejemplo, acá tenemos el déficit de las personas, más las barreras de contexto, produce la discapacidad. Si apoyamos a estas personas, disminuimos las brechas, logramos una inclusión. Y acá hay 4 tipos de barreras actitudinales, ¿no? Están las barreras actitudinales, que son las más comunes y contribuyen al desarrollo de otro tipo de barreras. Los ejemplos típicos corresponden a estereotipos, ¿no? Que tienen en el fondo asociado a las personas con discapacidad. Después las barreras comunicacionales son las que enfrentan personas cuya discapacidad se relaciona con la audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento, y por lo tanto utilizan mecanismos alternativos para comunicarse. Por ejemplo, para las personas que son sordas, fue tremendamente difícil en pandemia por las mascarillas, porque por mucho que utilicen la lengua de señas, también hay muchas que leen los labios, ¿no? Y al tener la mascarilla, no podían leerlo, entonces ahí se creó las mascarillas transparentes, ¿no? También están las barreras físicas, se refiere a todo obstáculo en el entorno cultural, estructural que dificulte o impida o bloquee el desplazamiento o acceso de una persona a un espacio, ¿no? Como los decía yo, la calle, o entrar a un edificio y que no haya ascensor. Y acá siempre cuento un relato personal. Yo tengo a mi abuela que tiene polio, ella tiene hoy día 90 años, y siempre fue una mujer muy energética, con mucha vitalidad, y nunca tuvo complejos por su discapacidad, porque a través del polio desarrolló otra enfermedad, y finalmente tiene un problema en la cadera, por lo que hoy día, en esta época, ella tenía que usar solo para desplazarse un burrito, un carrito, ¿no? O bien bastón. Y hace 3 años me cambié de departamento, a un departamento más antiguo, sin ascensor, porque mis niños y mis niñas pueden subir, no tengo problema, yo también, y al 3er piso, ¿no? Mi abuela hasta los 65, 70 incluso, subía escaleras sin problema, pero ya está mayor, ya está usando cada día menos el carrito y usa la silla de ruedas. Después de 2 años en pandemia, contarles un poco, en Chile los lockdown fueron muy largos y hubieron muchos, ¿no? Estuvimos encerrados desde marzo hasta agosto, el primero, y después fuimos saliendo a poquitito, pero con muchas restricciones, y teníamos mucho miedo de contagios en las personas mayores. Entonces, el año pasado, por primera vez, después de 2 años, decidimos pasar una gran Navidad en familia. Tengo 3 hermanos, mi mamá, mi papá, cada uno tiene su pareja actual, etc. Y lo íbamos a hacer en mi casa. Todo perfecto, hasta que un día antes mi abuela me llama y me dice, Cata, no puedo ir a tu casa a pasar Navidad, y no puede ser en tu casa, porque yo no puedo subir. Y me dijo, y no voy a permitir que nadie me tome en brazos. El orgullo, el super, nadie me va a ayudar en esto. En ese sentido, son barreras que nosotros muchas veces las omitimos. Yo trabajo en diversidad e inclusión y nunca pensé en mi abuela en el momento de elegir el departamento. Soy muy unida a mi familia. Son barreras físicas, pero ¿por qué les cuento esta historia? Porque también son barreras en las cuales nosotros no pensamos al momento de elegir cosas o al momento de tomar determinaciones, ¿no? Y la idea es que con esta pequeña introducción a nosotros se nos empieza a aprender antenas en que empezamos a ver y pensar si las personas con discapacidad están en un entorno adaptado para ellos, ¿no? Si existe un acceso universal en las oficinas, si existen accesos universales para poder trabajar y un diseño universal en las organizaciones, si el computador está adaptado para la persona que, por ejemplo, es sorda, para la persona que es ciega, para una persona que en el fondo necesita un apoyo, si las charlas a las que yo invito a las personas de mi organización tienen la pregunta de, ¿necesitas algún tipo de apoyo para poder asistir a las charlas? Así yo prevenir un intérprete de lengua, subtítulos si no tengo un subtítulo, y que el subtítulo tenga acceso universal, porque no saco nada tener subtítulos. ¿Qué pasa si la persona tiene sordoceguera, ¿no? Entonces desde ahí, o un nivel de discapacidad visual mínimo, donde son súper importantes la legibilidad de las letras. Entonces,
hay barreras que son comunicacionales, hay barreras que son físicas, y una barrera que es tremendamente importante también es la barrera social, ¿no? Que es, para mi gusto, una de las más difíciles de derrocar hoy día, que tiene que ver con las condiciones sociales en las cuales las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen, ¿no? Estas pueden generar barreras para las personas con discapacidad, principalmente por la vinculación que existe entre la discapacidad y la pobreza. Es un tema terrible, es un tema donde realmente hay que hacer también un trabajo para que las personas que tengan un nivel socioeconómico más bajo también tengan oportunidad de vivir su discapacidad de la mejor forma, ¿no? Porque muchas veces están postrados en una cama y no salen de su pieza nunca más, porque no tienen oportunidad, ¿no? No pueden comprar la silla de ruedas, no tienen acceso a desplazamiento o a tratamiento si son enfermedades psíquicas o viscerales, acceso a, no sé, diálisis. Entonces, desde ahí para mí la barrera social es uno de los ejes más difíciles de poder derrocar, porque hay que meterse en temas de pobreza y desigualdad socioeconómica, pero que sí es tremendamente desalentadora para la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, habiendo entendido el concepto de discapacidad y las distintas barreras, les quiero mostrar un video, antes de pasar a la siguiente slide, que habla, y volvemos de nuevo, a todo lo que son los sesgos, estereotipos y prejuicios inconscientes con los cuales yo puedo tener con respecto a la discapacidad. Y que, ojo, muchas veces a nivel de jefatura lo tienen tremendamente mecanizado y no quieren incluir, ¿no? A personas con discapacidad por miedo, por desconocimiento. Hola, buenas, soy Javier. Entonces, ¿por qué les pongo este video cuando hablo de este tipo de discapacidad? Porque también tenemos que entender que detrás de una persona con discapacidad hay mucho más que solo su discapacidad, ¿no? Y hay que aprender a verlo como un ser humano lleno de potenciales, lleno de ganas de desarrollarse, y no estereotiparlos en ciertos trabajos, ¿no? Dependiendo de la discapacidad, yo puedo entender que hay ciertos trabajos que no pueden hacer, pero hay trabajos a los cuales sí pueden acceder sin ningún tipo de problema, y muchas veces por nuestros prejuicios, nuestro sesgo, o porque los encasillamos en estereotipos, les ponemos un techo, ¿no? Donde no pueden seguir desarrollando. Entonces, para que entendamos los tipos de discapacidad, los tengo acá con la definición, ¿no? Tenemos la discapacidad física, la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, sordoceguera, que es la combinación de la auditiva con, en el fondo, la sordera con todo lo que es la comunicación, perdón. Y tenemos la discapacidad múltiple, y por último la psiquiátrica, ¿no? Cuando hablamos de física, en esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales, a nivel músculo, esquelético, neurológico, tegumentario, etc. ¿Ya? Y también se refiere a todo lo que es la pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o la presencia de desórdenes de movimiento corporal, ¿no? La auditiva, en esta categoría, se encuentra personas que presentan en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos, ¿no? Y eso trae como consecuencia la incapacidad o una capacidad muy leve a emitir sonidos, ¿no? A poder comunicarse a través de mensajes verbales, ¿no? Y tenemos la O de manera muy intermitente y con más dificultad, ¿no? Y tenemos la visual. En esta categoría se incluye aquellas personas que presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos, y se incluye a las personas ciegas también, y las personas con baja visión, es decir, quienes a pesar de usar anteojos o gafas o lentes de contacto, o haberse practicado algún tipo de cirugía, tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, de lejos, etc. O sea, hay grados, ¿no? Donde está muy tipificado cuál es el grado de ceguera o discapacidad visual que cae en esta discapacidad como tal. También tenemos la sordoceguera,
que es las personas que son sordas y ciegas, en lo que antes me tupí. La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, ¿no? Que generan las personas que las presentan problemas de comunicación, orientación, movilidad y acceso a un sinfín de cosas, ¿no? Tenemos también la intelectual, que se refiere a aquellas personas que presentan deficiencia en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio y aprendizaje académico se ve disminuido, ¿no? Pero no quiere decir que no se produzca. Tenemos también las viscerales, que son la discapacidad por deficiencias viscerales que se produce por afección en las funciones, los órganos internos, como el corazón, los pulmones, incluyendo la piel, y que finalmente no le impide desarrollar su vida en un 100%, pero sí está sujeto a controles, a visitas médicas, por ejemplo, personas que tienen algún problema visceral y tienen que hacerse la diálisis. Eso no quiere decir que no puede realizar su vida propiamente tal, sino que va a tener que tener una ausencia cada cierto tiempo para realizarse diálisis, pero eso no va a afectar en su desempeño como profesional, ¿no? Y por último tenemos la definición de psiquiátrica, que es aquella que teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedido o restringido su participación plena y efectiva en sociedad. Una depresión endógena, una bipolaridad, por ejemplo, la esquizofrenia, etc., ¿no? Y lo múltiple es cuando se te presentan más de una discapacidad, ¿no? Se define como una persona con discapacidad múltiple aquella que presenta una combinación de 2 o más discapacidades asociadas, ya sea sensorial, física, intelectual o mental, ¿no? Todos estos son los tipos de discapacidad, y los nombro siempre después de este video porque, como lo dije al principio, las personas con discapacidad son alto más que la discapacidad que presenten, y muchas veces sus discapacidades son imperceptibles, ¿no? Uno no va a saber si una persona es bipolar cuando uno lo ve, ¿no? Porque hay que cambiar esta persona cuando uno ya se entera que tiene una bipolaridad, y eso cae en la discapacidad psiquiátrica, ¿no? Tratar de eliminar estos prejuicios y sesgos que empezamos con esto, para poder darle las mismas oportunidades de acceso a todos y todas. Aparte que entiendan que ustedes tienen la ley de cuotas, importante que cumplir, que es un 4%, acá en Chile es un 1%, pero acá en Chile si tú no lo cumples como empresa, y tu empresa tiene más de 100 personas, tienes que pagar una multa altísima. Entiendo que en Honduras no, pero también debiese ser una forma de promover la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Y acá quiero hacer la diferencia entre integración y inclusión, ¿no? La integración es el camino para lograr la inclusión, ¿no? Cuando hablamos de integración, está centrada en las personas con discapacidad, está centrada en el diagnóstico de personas con discapacidad, está basada en principios de igualdad y competencia, y la inserción es parcial y condicionada, y exige transformaciones más bien superficiales, ¿no? Y tiende a disfrazar las limitaciones para aumentar la posibilidad de inserción. O sea, yo inserto personas dentro de mi empresa con discapacidad, pero no adecuo los puestos de trabajo. No hago sensibilización con los equipos. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Sí, tengo personas con discapacidad trabajando en el interior de la organización, pero siguen estando aisladas al interior, ¿no? Como se ve esta imagen. Y cuando yo aplico la inclusión, tiene más bien que ver con que ella está centrada en el total de la población, está centrada en la resolución de problemas mediante la colaboración, está basada en principios de equidad. Ahora vamos a ver la diferencia entre equidad y igualdad, cooperación y solidaridad, ¿no? La inserción es total e incondicional y exige ruptura en los sistemas, ¿no? Y son transformaciones profundas que hay que hacer, hay que evaluar los puestos de trabajo, ver si tienen acceso, si fue diseñado para que realmente pudiese venir a trabajar una persona con discapacidad, si logré que los puestos de trabajo tuviesen alguna cuota de personas con discapacidad según el tipo de discapacidad que tenga, y perfectamente pudiese liderar y no solamente estar, por ejemplo, en bodega o en trabajo más de operario, que se ve mucho eso para las personas con discapacidad, y no disfraza las limitaciones porque ellas son reales, ¿no? Las normaliza y no en el fondo las trata de esconder. Y acá está la diferencia entre igualdad y equidad.
La igualdad, no hay un problema, todos pueden ver el partido de béisbol o de fútbol, pero la equidad va a aportar las condiciones necesarias para que las tres personas puedan ver de la misma manera el partido, ¿no? Tengan el acceso a esto. Pero está otra etapa que está la igualdad, la persona puede ver el partido de béisbol, la equidad, están las condiciones necesarias para hablar y ver, pero la inclusión es, yo elimino las barreras de acceso y pongo esta malla para que las personas puedan ver sin diferencias el partido de béisbol. Esto es súper importante de entenderlo, ¿no? Doy la oportunidad, pero no lo acomodo, entonces eso es equidad, perdón, igualdad, no igualdad de oportunidades. La equidad, adapto las condiciones para que la persona pueda ver esto, y la inclusión, todos pueden verlo en mismas condiciones sin tener que, o sea, bajo las barreras, elimino las barreras que se pueden encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué es la inclusión de personas con discapacidad? ¿A qué nos referimos? Por inclusión de la discapacidad se entiende la participación significativa de las personas con discapacidad en toda su diversidad, la promoción e incorporación de sus derechos a la labor de la organización, el desarrollo de programas específicos para las personas con discapacidad y consideración de las perspectivas relacionadas con la discapacidad, que mis beneficios también puedan ser accesibles para ellos y ellas, ¿no? Si voy a dar un beneficio de ir a un parque, asegurarme que el parque tenga acceso para personas con discapacidad, ¿no? Si los voy a dar entradas al cine, que el cine tenga espacios, que tenga ascensores, que tenga condiciones favorables, ¿no? Y para ello se requiere el desarrollo y la aplicación de un enfoque coherente y sistemático de la inclusión de la discapacidad en todas las esferas de actuación y programación, tanto a nivel interno como externo, ¿no? Y ahí es donde yo digo, es súper importante que evaluemos la accesibilidad universal de todos y todas, ¿no? Que evaluemos espacios de trabajo, si tengo señaléticas, si donde están los escritorios una persona con silla de ruedas puede, si tengo el levantamiento, si tengo alguna persona con una discapacidad auditiva, puede no ser sorda 100%, puede tener un grado de discapacidad auditiva, ¿no? Puede no ser ciego en un 100%. Entonces me estoy preocupando que si yo sé que una persona tiene discapacidad visual, las presentaciones que estoy haciendo para la empresa, para mi equipo, etcétera, están con accesibilidad universal, las letras son legibles, el grosor está adecuado, no hay un contraste muy fuerte. O sea, ahí es donde la invitación siempre la hago a empezar a levantar y prender esta antenita de la empatía, ahora que tienen este manejo de información, que imagino también lo tenía y estamos profundizando un poquito más, pero que las antenas estén prendidas y se cuestionen, ¿no? El hecho que yo pueda estar acá sentada relatando esto, no quiere decir que todos pueden estar recibiendo esto de la misma manera. Entonces, habiendo entendido lo a grosso modo, porque esto lo recuerdo que es una introducción a la diversidad y la inclusión, vamos a profundizar en ciertas materias ya en la segunda sesión, pasamos a lo que es la diversidad generacional. Y acá tengo que reconocer que cuando armé esta presentación, me reí mucho porque me reconocí de muchas generaciones. Decía como ya, por edad califico como millennial, pero en realidad tengo mucho de boomer, ¿no? De baby boomer, porque soy mucho más estructurada, no me gusta el cambio, pero me encanta mucho hablar de esto porque es muy enriquecedor. Cuando tenemos diversidad en todos los planos y logramos una forma horizontal de generación donde no existan brechas ni grupos generacionales, ya sea porque logré una cultura donde todos y todas aprendamos de uno a los otros, es tremendamente enriquecedor porque tenemos una mirada de vanguardia, ¿no? Tenemos una mirada tomando en cuenta la opinión y la percepción de cada una de las personas que componen esta diversidad de edad. Entonces, para introducir, tenemos por lo general, ya, hoy día actualmente, 4 y 5 generaciones dentro de las organizaciones. Tenemos la generación de los baby boomers, que nacieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, son muy tradicionales y valoran la productividad por sobre todo, y su experiencia es netamente analógica. Cuando hablamos de la generación X, sufrieron varios cambios conocidos como la juventud de los 80, en su infancia su experiencia fue analógica y en su madurez fue digital, y bien la llegada de Internet
y son los inmigrantes digitales, ¿no? Con el cable de red, con el que existía como cuando llegó el internet a las oficinas, ¿no? Después tenemos la generación Y, o llamado millennials, que consideran parte de los nativos digitales, son multitarea, no consiguen la realidad sin tecnología, y son una generación de emprendedores, de cambios, que no están nunca quietos, que están buscando siempre el bienestar, etc. Y después tenemos una generación que es aún más vanguardista, transformacional, innovadora, que es la generación Z, llamados nativos digitales, poseen alta propensión al consumo. Desde su niñez saben que existe la internet, tienen acceso, cada día los niños tienen acceso a más celulares más rápido, ¿no? Y manejo de la tecnología, profundizan los entornos virtuales, todo es inmediato, todo es para ahora, yo quiero ahora porque lo como por internet tiene que llegar en media hora, ¿no? Busco la solución muy rápida, y su principal comunicación es en redes, o sea, a través de el chat interno, a través del celular, pero no me hagas perder el tiempo en una reunión donde no tengo, esto se podría ser un correo. Acá en Chile hay un meme de tazas que empezaron a pasar, memes son, no sé si se dicen así también en Honduras, pero son fotografías de risas que ridiculizan la instancia, ¿no? Donde para la pandemia había muchas reuniones, todo se hacía a través de reuniones para generar un vínculo con la persona, con el equipo, afiatarse, hacer hasta estas fiestas digitales a través de Zoom, Teams, y etcétera, ¿no? Y empezaron a mandar a hacer tazas de té, de café, que decían, esto podría haber sido un mail, ¿no? Y se pobló de personas, por lo general pertenecientes a la generación Z, con tazas de esto podría haber sido un mail, en vez de la reunión. La verdad fue un fenómeno bastante importante, pero donde aún más aumentó, la brecha generacional, ¿no? Porque los baby boomers muy quieren tener control, no entendiendo que podían no estar conectados porque tenían problemas en la casa o tenían que conciliar personas. La generación X un poco más adaptada, y ya llegamos a los millennials con toda esta conectividad, y la generación Z que viven de esto, y por favor nunca más lo hagan trabajar presencial, vía el teletrabajo y el cumplimiento de objetivos y no de carga horaria, ¿no? ¿Cuáles son las características? Los baby boomers, nacidos en los años de posguerra, se introdujeron laboralmente en un entorno de trabajo duro y de optimismo, donde el estilo y el liderazgo era más bien verticalista, pero basado en su consenso, ¿no? Su principal objetivo era alcanzar un cierto estatus, un cargo importante, de hacer carrera en la organización. La generación X potenciaron al mismo tiempo la competencia entre el crecimiento personal, aprovechando las oportunidades de aprendizaje y haciendo en su trabajo de su vida, ¿no? El workaholic, ahí nace toda esta nueva generación de sigo trabajando, llegando a mi casa porque tengo que cumplir, y es lo más importante, porque era bien visto, ¿no? Irse a la hora puntual ni una posibilidad, porque eso estaba muy mal visto, quedarse después trabajando, así ascendían, y a la forma en que veían el mundo, o ven el mundo hoy día la generación X, ¿no? Y por último están las nuevas generaciones, que son muy contrapuestas a sus predecesores, que son los millennials y las centennials, y buscan un balance equilibrado entre sus aspiraciones en la vida personal, más vinculadas al goce de la vida fuera del trabajo, alcanzar sus deseos en un fin en sí mismo, ¿no? Los motivan los ambientes flexibles, son los que se van a fijar hoy día en las políticas que ustedes tengan, son los que les van a preguntar si tienen un horario flexible, son los que les van a preguntar en el fondo si trabajan 100% remoto, híbrido o sistema de combinación. Para ellos en el fondo hoy día las relaciones sociales, las alternativas innovadoras, el no estancamiento en el mismo lugar demasiado tiempo, son además tremendamente importantes, pensando que son nativos digitales, ¿no? Que apuntan a la innovación y a la rapidez, al servicio al cliente ya, que el cliente tenga la información ahora. Son los que van a empujar este motor de las organizaciones para que sea todo en excelencia, pero también muy innovadores, son disruptivos, y siempre están buscando un mayor bienestar, ¿no? Hay muchos estudios que la gran mayoría de millennials y centennials, hoy día el teletrabajo lo hacen en playa. Hoy día se fueron a trabajar a regiones, aunque trabajaran en la capital, encontraron que la paz podía estar a través de otras cosas, manteniendo su trabajo, ¿no? Pero no estando dispuestas o dispuestos a sacrificar su vida o su bienestar personal con el laboral, ¿no?
Ella ocupa mucho la frase, yo trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar, ¿no? Y ahí también obedece a que el mundo en el que crecieron dista mucho de los papás y las mamás. Por ejemplo, muchos ni siquiera consiguen la idea de esperar a un determinado horario para ver un programa de televisión. Netflix, Amazon, todas las plataformas que son inmediatas, ya no saben lo que eran, y yo tampoco me aguanto mucho las ganas, esperar semana tras semana para ver capítulos nuevos de una serie, ¿no? Ellos quieren toda la generación entera ahí, puesta, ya, inmediato. Lo mismo ocurre con la música, escuchan hits y no discos, tienen todo en Spotify, en YouTube, lo tienen para qué comprarlo, y cuando tienen que hacer un pago, sacan una entrada o chequear información, lo hacen desde sus celulares. Esto ya pasa a ser sus mejores amigos, ¿no? Ojalá tener toda la aplicación de la oficina acá también, poder conectarse a cualquier lado es la mejor solución para ellos, ¿no? Y están comunicados 24/7 con cualquier lugar del mundo, y para ellos la inmediatez no es algo extraño, sino que es su realidad, y es como esperan que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar, el equilibrio, ¿no? Son 6 puntos a trabajar, que son tremendamente importantes. Reconocer deliberadamente la edad como un elemento de diversidad, compartirlo, hablarlo, pero lo que no se habla y no se comunica no existe. Incorporar la edad a la capacitación contra los prejuicios, ¿no? Que no sea solo prejuicios en torno al género, en torno a la discapacidad, sino que la diversidad generacional sea un tema, vuelvo a decirlo, lo que no se habla, no se comunica, no existe. Revisar las prácticas de contratación, ver si tenemos estándares al interior de la organización donde decimos como ingeniero informático, ingeniera informática, ojalá con 5 años de experiencia y no más, entre los, no sé, 25 y los 30 años, porque también frena eso, ¿no? Establecer la edad como un elemento valorado de la diversidad y en comunicaciones internas y externas, siempre que se les incluya, ya sea visualmente o con texto, etcétera, en las comunicaciones. Crear oportunidades de colaboración, lo que yo decía, ojalá los comités, los stream work, o las salas que se crean sean acompañados de diversidad generacional, ¿no? Para que haya una riqueza en la entrega de la información. Y por último, revisar también, sensibilizar las prácticas gerenciales, ¿no? Que es lo que se espera. Quizás tengo una empresa donde deliberadamente prefieren a baby boomers o generación X frente a millennials. También es un sesgo, ¿no? O tengo una empresa donde está ocurriendo una discriminación por las personas mayores, que ya son demasiado lentas, que no se adaptan, no sé. Empezar a ver cuáles son las prácticas que existen al interior de la organización, ¿no? Así que eso es un poco una introducción a lo que fue la diversidad, la inclusión, y quiero dejar ahora este ratito que nos queda, que son 10 minutitos, porque quiero, después de estas preguntas, hacer un último ejercicio, para que podamos conversar, ¿no? Así que voy a dejar de compartir, les pediría que por favor puedan prender sus cámaras para poder, no estaba leyendo el chat, así que voy a leer ahora, para que puedan compartir un poco sus preguntas, dudas, resolver ciertas cosas que le hayan podido surgir a lo largo de esta presentación, y pueda sobre todo ver las caras, que es terrible hacer la presentación y no ver a nadie. No sé si me están escuchando, no sé qué es lo que están sintiendo, sus caras, me causa mucha intriga. Voy a leer rápidamente. Súper. Bueno, mientras Catalina va leyendo los mensajes que han dejado ustedes por ahí, de repente si alguien quiere levantar la mano, si desean comentar, participar, ya vimos varios comentarios también en el chat, así que nos interesa saber qué les ha parecido todo lo que nos ha hoy compartido Catalina, cuál ha sido de repente su percepción sobre esta temática, y ahora pues con todo lo que nos ha explicado Catalina, pues qué es lo que ustedes pues se llevan el día de hoy, ¿verdad? Este conocimiento y amplia información que nos han compartido. Así que, no sé, Catalina, si quiere, bueno, tenemos la mano de Leslie y luego pues... Ok, vamos por... Hola Leslie. Mucho gusto, Catalina. Me disculpo porque tuve muchos problemas de acceso y ingresé un poquito tarde, pero sí quería consultar más que todo a Elena con el tema de todas las empresas que estamos asociadas a Fundarse. En teoría, todas deberíamos tener
los cuidados que debemos tener para adaptar a todas las personas que tengan las capacidades cognitivas o capacidades especiales. Entonces me gustaría saber si Fundarse ha hecho alguna inspección o tienen fotografías o algo que les dé base que realmente las empresas estamos cumpliendo con todos estos tipos de requerimientos, porque al final de cuentas también viene a pegar como un tema de derechos humanos, porque todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, no sé, me gustaría saber un poquito, tener un poquito más de esta información. Gracias, Catalina, y mucho gusto. Sí. Excelente, Leslie. Sí, bueno, nosotros a través de Fundarse contamos con un programa llamado Incluirse, que es un programa de inclusión laboral de personas con discapacidad. Ya en el 2019 hicimos un primer ejercicio donde se visitaron varias empresas para poder validar esta información. Actualmente Fundarse brinda el servicio, ¿verdad?, de poder hacer este tipo de evaluaciones, que la otra vez invitamos a varias empresas, pero cuando ya empezamos a ver el tema específicamente, ya muchas de las empresas pues, de repente no toman la decisión, ¿verdad?, de ir un poquito más allá, porque sí hemos hecho capacitaciones. Ahorita en julio comienza el diplomado de inclusión laboral de personas con discapacidad, donde se hace todo este proceso. Las empresas hacen todo el proceso, lo interno, evalúan todo lo que son los ajustes razonables, las barreras y todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces, realmente eso también tiene que ver mucho con que las empresas tengan esa participación, ¿verdad? Y que se comprometan a hacer estos cambios internamente. Así que sí contamos con todo esto. Ahí depende de cada empresa también de que... Pero no hacen ustedes, perdón, Elena, como una especie de auditoría, pues, porque al final de cuentas a mí me parece que debemos aportar para que las instituciones realmente tengan esto. Y aparte de eso, también hasta inclusive en los espacios físicos, o sea, que hayan rampas para que sí se puedan desplazar personas en sillas de ruedas, o sea, todos los accesos físicos, los accesos dentro de la estructura de capital humano, de talento humano que tienen las instituciones, es todo, o sea, esto me parece que es un todo. Entonces, yo consideraría importante que en este caso Fundarse pueda para apoyar más a estas personas, pues, porque realmente son muchos los que de repente están fuera de todo el mercado laboral por las pocas oportunidades que hay. Entonces, eso. Sí. Bueno, ustedes como las empresas que aplican al reconocimiento entregan todos los años evidencias y cada empresa sabe lo que presenta o no, ¿verdad? Cuáles han sido los avances que han tenido o no, ¿verdad? En este tema, porque en la materia tanto de prácticas laborales, ¿verdad?, basados en la norma ISO 26000, como también en la materia de asuntos de consumidores y clientes, pues un tema que se pregunta, ¿verdad?, en la materia de derechos humanos, ¿verdad?, cuánto pues la empresa ha tomado acciones para poder incluir personas tanto en la parte física como de comunicación y laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a contactarnos con Leslie específicamente también para ampliarle un poquito más sobre este tema. Gracias, Elena, muy amable. Gracias, Leli, por tu pregunta. Es súper importante para que empecemos a preocuparnos de que los espacios sean accesibles para todos y todas. Hay una pregunta, no sé si hay más manos levantadas, porque no las veo. No. Pero hay una pregunta, debo una pregunta en el chat, más arriba. Creo que se llamaba Andrea. ¿Qué pasa cuando la empresa es familiar? ¿Es más difícil la inclusión? No debiese. Si es una empresa más chica, más familiar, debiese existir inclusión de todas maneras, ¿no? Quizás la forma, la sensibilización y la sutileza con la que yo tengo que abarcar estos temas tiene que ser más profunda por el tipo de confianza, porque es más chiquitita, pero debiésemos ser capaces de establecer esta temática sin importar si es una empresa familiar o más chica o más boutique o etcétera, ¿no? Porque todas estas temáticas se pueden abarcar dependiendo el nivel de madurez organizacional, ¿no? Estas temáticas yo no las puedo plantear de manera disruptiva, porque así como hay diversidad de generaciones, también hay diversidad de sentimientos, de percepciones, de pensamiento, de si estoy de acuerdo o no con estas cosas. Y hay generaciones que
estos cambios son un choque, ¿no? Entonces hay que hacerlo de forma muy sutil, con empatía, desde el entender lo que otra persona puede tener como percepción en estas cosas, pero sí debiésemos ser capaces de hablar de la no discriminación, ¿no? Tomar esto desde la no discriminación, desde un enfoque de derechos humanos, con todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Creo que es una muy buena forma de poner estos temas sobre la mesa y de empezar a conversar, ¿no? De por lo menos conversar de diversidad, de explicar a las personas como tú eres así, yo soy así, y eso ya nos hace distintos y eso ya se habla de diversidad. Pero si tú no te sientes cómodo y yo no me siento cómoda y no me siento parte ni me siento valorado, no hay una inclusión real, porque voy a tener que cambiar mi forma de ser. Entonces, si empezamos a hablar de esa manera, no debiese haber problema o debiese ser más difícil. Yo creo que el lenguaje y el cómo lo planteo es una forma, una estrategia tremendamente importante cuando las empresas son más chicas o incluso familiares. Esa era la pregunta que tenía de Andrea. No sé si Andrea te sirvió mi respuesta. Hola, mucho gusto. Hola, sí, Andrea. La recibí, mucho gusto, gracias. Gracias a ti por la pregunta, espero que haya sido de lo que esperabas. Y después está Nubia Melgar, que dice, ¿hay alguna empresa en Honduras que cumpla la cuota según el artículo 35 de la Ley de Equidad para personas con discapacidad? Elena, te dejo a ti esa respuesta. Sí, aquí como existe la ley, pero no hay un reglamento, y quienes regulan, pues debería de ser la Secretaría de Inclusión Social, la cual pues hasta el momento no han, según entiendo y lo que han comentado, ¿verdad? Pues que no han hecho ningún tipo de evaluación, de validación, ¿verdad? Es decir, pues en este momento que se sepa específicamente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de BAC y de Walmart son las empresas que tienen un mayor número de personas con discapacidad, y pues eso dependerá de cada empresa, pero actualmente no contamos con un reglamento y la organización que debe pues regular todo esto, ¿verdad? Que son las autoridades. Súper. Y después hace un inciso que me gustaría que Catalina ampliara cómo miden estas cuotas en Chile y cómo las empresas chilenas miden el cumplimiento. Ok, son dos preguntas y que voy a tratar de resumir, ¿no? Nuya, me encanta porque las veces que bajé la presentación siempre te veía sonriendo y con tus ojos muy abiertos cuando veías los videos, y en ciertas partes fuiste súper expresiva, así que qué rico que me preguntes. Mira, la ley chilena es muy dura. Tenemos dos leyes que nos obligan a cumplir. Tenemos la ley 20.422, que habla, y es tajante, que habla sobre la no discriminación sobre las personas con discapacidad. Pone la definición de discapacidad en Chile y pone todas las adecuaciones que las empresas tienen que tener inciso por inciso. Accesibilidad universal, diseño universal, cómo se espera de las entrevistas, el lenguaje inclusivo a utilizar. Es súper claro, ¿no? Es una ley larga. Yo les puedo hacer llegar esto a modo de ejemplo a través de Elena, para que lo mande como para que lo puedan leer, ¿no? Y esa es la primera ley que habla de la no discriminación con personas con discapacidad, primera vez que se nombra personas con discapacidad en la legislatura. También está apalancada con la 20.015, que habla de la no discriminación a grosso modo. Y la 422 es la que pone la cuota del 1%, ¿no? Y multa a las empresas con dinero si tú no la cumples, ¿ya? Y a partir de noviembre, ¿y cómo se fiscaliza? Todas las empresas tienen que mandar su planilla de personal, certificado, contrato de trabajo a través de una plataforma del COMPIN y de Cenavis, ¿no? Que son las instituciones que son las fiscalizadoras. Y a su vez, a partir de noviembre, tenemos una nueva ley que dice que todas las empresas que tengan más de 100 personas tienen que tener un experto en inclusión. Y tienen que certificarse como gestor de inclusión. Si no se certifican y no tienen esta persona, es otra multa más para la empresa muy alta. Y no pueden tocar temas de diversidad e inclusión. Entonces nosotros, por ejemplo, como Manpower en Chile, Manpower Group en Chile, creamos un curso de gestor de inclusión para que las personas vayan a certificarse frente a Chile Valora, que es la persona que crea el perfil idóneo de gestor de inclusión, y es una certificación tremendamente difícil,
yo estoy en proceso de certificación ahora, mucho estudio porque te preguntan teórico, te hacen simulaciones, se entran a una oficina, por ejemplo, y dicen, dime todo lo que no está bien con una persona de discapacidad, dime todo lo que está bien. Entonces yo tengo que ir con wincha, a ver, la puerta mide tanto, acá no cabe una silla de ruedas, al ojo es imperceptible, pero si te vas a lo milimétrico, así de profunda es la evaluación para poder certificarte como gestor de inclusión. Entonces desde ahí son medidas que Chile pone para avanzar en la inclusión, ¿no? Y para asegurarse que las empresas cumplan con las cuotas. Es monetario y también hoy día está exigiendo que un profesional certificado haga todos los planes de acción para las personas con discapacidad. ¿Cómo se llama la certificación? Certificación gestor de inclusión, y la empresa que lo venda, Manpower Group. No, nosotros hacemos el curso y los preparamos, ¿no? Pero los que te certifican son certificadoras acá chilenas, que tú las contactas, ¿no? Hay 3 en Chile, que es CERLAB, Capital Group y Burrito Buretas, que son las personas que están habilitadas por Chile Valora para certificarte como gestor de inclusión, pero son todo acá en Chile, ¿no? Y eso. Que no sé si esto lo abordarán en las siguientes sesiones, pero me gusta. Espero haberte contestado, Nuya, con respecto. ¿Cuánto dura, Alejandra? Dame un minuto. Hay 3 tipos de cursos, ¿no? Para las personas que no saben absolutamente nada, está el de 104 horas. Para las personas que sí saben un poco, como por ejemplo ustedes que ya tienen una introducción de discapacidad, está el de 56 horas, y para las personas que tienen una madurez avanzada, está el de 28 horas. ¿Ya? Estaba leyendo justo una pregunta de María Isabel Castillo. No sé si esto lo abordarán en las siguientes sesiones, pero me gustaría conocer desde su perspectiva y experiencia qué preguntas son discriminativas en este trabajo. No me acuerdo en qué sesión, porque la verdad ya no tengo mucho cerebro después de 2 horas de relatoría, pero sí hay una sesión donde yo les voy a enseñar a entrevistar el lenguaje inclusivo y la gestión por competencias de la diversidad y la inclusión, y cómo se debe hablar y referirse a las personas con discapacidad, a las personas mayores y a la equidad de género, ¿no? Así que viene eso. Viene eso. Así que eso, les voy a proyectar la última actividad, que para mí es la más linda, y también me permite a mí tener un feedback de parte de ustedes, y ya los libero porque no me pasé 3 minutos, pero que también nos demoramos 8 minutos en iniciar, así que ahí puede ser compensatorio, ¿no? Quiero pedirles, por favor, que vuelvan a este código QR, lo voy a agrandar, o al mismo link, para que puedan responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se van? ¿Y cuál es su compromiso como líderes, mujeres, hombres, jefaturas encargadas, parte, analista, etcétera, de recursos humanos con la diversidad y la inclusión? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se van? ¿Y cuál es su compromiso? Les dejo el código QR y el link es el mismo que está ahí, para que puedan contestar. Les doy 2 minutitos. ¿Les parece? Y de nuevo no las veo. No veo las caras, es terrible. Me aparece la misma pregunta, la pregunta inicial. Dame un segundo. Ahí va, ahí va. Lo van a cambiar. Ahí sí. Voy a ¿le puedes poner en el chat el link? Porque como... ya está en el chat, ya está en el chat. Me dice acá al lado, porque como estamos proyectando, se lo voy a volver a copiar para que lo vean. Como estamos proyectando, no puedo poner el código QR de nuevo. Ahí está. Libre de sesgo, la primera respuesta, compromiso. Aprender más, una tarea de todos, responsabilidad. Ay, qué lindo. Voy a, cuando terminemos los 2 minutos para que vayan contestando, voy a sacar una foto, ¿ya?
varias fotos con la respuesta al lado, ¿les parece? Yo creo que ahí estamos. Entonces, a grosso modo, ahí apareció una más, parece. ¿Cuántas vamos? Hay 28, 29, están todavía agregando respuestas. Sí. ¿Puedo agrandar eso un poquito, no? ¿No? Igual, de igual forma, este mentillo le puedo sacar una foto, bajar la foto, y también se lo puedo mandar a través de Elena para que lo tengan, ¿no? Que es muy bonito. Qué lindo. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, para poder liderarlos y liderarlas, y poder sacar una foto bonita con ustedes al lado, voy sacando hartas fotos ya, así que va a ser un poco largo, pero paciencia. Quiero decirles que estoy tremendamente emocionada, son muy lindas las respuestas que dieron. Responsabilidad, libre discriminación, práctica, iniciar, romper barreras, complementar cambio, conciencia, gestión del cambio. Ahí sí se ven, gracias Leo. Leo, después puede prender la cámara y mostrarte, es el líder de operaciones que me ha llevado todo el backstage. Ay, no puedo. Bueno, conceptos, tolerancia, muchos retos, inspirado, cambio, seguir informándome para buscar comunicar, buscar la inclusión, abrir oportunidades, trabajar en el cambio, es una tarea de todos con más conocimiento, investigar e implementar realidades no vistas, ¿no? Respetar, empatizo, aprender, embajador, son sensibilidad, compromiso, empatía, tomar acciones, ponerlo en práctica. En muchas respuestas, les agradezco por su compromiso, les agradezco por todo. Voy a partir sacando las fotos, para que tengamos una foto todos juntos. Nada más, Catalina, que parece que se hizo una línea amarilla ahí en la pantalla. No sé si es que no se va a ver porque tengo puesto la cámara ahí. Ok. Así que no se va a ver. No se va a ver, tranquila. Así que voy con las fotos, ¿ya? Ok. Les voy avisando, entonces. Primera foto, tengo que cortarla. Y les aviso que lo tengo listo. Denme un segundo. Guardar. Escritorio. Ok. Vamos con la segunda foto. 1, 2. Ay, se me apareció. Vamos con la segunda foto. Guardar. Ahí vamos con la tercera, que son muchas, porque están todos con la cámara prendida, qué lindo. Ay, espérense, que esta la tengo que sacar de nuevo porque justo apareció el mensaje. Espérenme un segundo. Ok. Me encanta ver todas las cámaras prendidas. Guardar. Estoy haciendo lo más rápido que puedo, gracias por la paciencia. Y quiero que todas aparezcan con su compromiso y con lo que vimos hoy día, ¿no? Ok. Bien, apareció un hombre, no había visto la cámara prendida, veo a Alejandro en la foto, Alejandro Leonel González. No había visto. Había visto en el chat, sí. Hola Alejandro. Ahora viene el... Ahí, ok.
Luis Cubas, que tengo una mujer y un hombre con el mismo nombre. Imagino que se compartieron el link. Sí. Tiene que cambiar ahí el nombre. No, no importa. Ya terminó la charla. Me fue la foto. También tengo a José Peña, a Edwin. Marta, te veo solo a la frente. Eso. Ahí voy a ti. Marta Julia Rapalo. Eso, súper. Voy al tiro. Eileen, súper bien. Voy al tiro con esta